La desviación estándar es una medida de dispersión, es decir, es una métrica que nos indica qué tanto varía una observación con respecto a la media. Y se puede entender como el promedio de las desviaciones de la media. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la naturaleza todo varía, todo tiene pequeñas variaciones. Y es importante cuantificar qué tanto varían. Por ejemplo, si tú estás midiendo el largo de las hojas de los árboles, pues lo que te interesa saber es en promedio cuánto miden las hojas de los árboles. ¿Estamos de acuerdo? Pero también es importante saber qué tanto varían, porque no todas las hojas miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la medición, 5 observaciones de 5 hojas. Una mide 2 centímetros, otra mide 4, 8, 3, otra mide 8 centímetros. Y entonces sacamos el promedio. Y el promedio nos dice que las hojas en promedio miden 5 centímetros. Y ahora queremos ver qué tanto varían. ¿Cómo hacemos eso? Pues una manera de hacerlo es simplemente calculando qué tanto, cuál es la diferencia de los valores individuales de las observaciones individuales con respecto a la media. Entonces esto se llama desviación de la media. Se calcula así. Simplemente 2 menos 5 da menos 3. 4 menos 5 nos da menos 1. ¿Ok? Esto es nuestra desviación. Esto es qué tanto varían, cuál es la distancia de las observaciones con respecto a la media. ¿Qué podríamos hacer? Pues tal vez podríamos sacar el promedio de las desviaciones. ¿Y cuánto nos da? A ver. Entonces tenemos menos 3 más menos 1. Perdón, aquí es menos 2. Ups, ¿qué nos dio? Nos dio 0. Eso, ¿qué onda? Entonces, esta población de hojas, esta muestra que tomamos, ¿tiene una desviación de 0? Pues no, eso no hace sentido. Claramente vemos que no todas las hojas miden lo mismo. Esto se llama desviación de la media. El promedio de la desviación de la media, eh, sí, promedio de la desviación de la media. Y como ven, no es un parámetro útil porque los valores negativos se cancelan con los valores positivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver esto? Una manera de resolver esto es simplemente considerando los valores absolutos. Entonces esto sería los valores absolutos de la desviación o de las distancias con respecto a la media. Y esto es básicamente 3, 1, 3, 2 y 3. Ahora vamos a ver cuánto nos da esto. 3 más 1, 4, más 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, esta es la sumatoria de las desviaciones absolutas. Para sacar el promedio de las desviaciones absolutas, simplemente dividimos este valor entre el número de observaciones, o sea, entre n, que en este caso es 5. Y esto nos da una desviación absoluta de la media de 2.4. Y esto es la desviación absoluta de la media. Esto se puede hacer y es perfectamente válido, y de hecho es una de las métricas más robustas que cuantifican la dispersión de los datos. Sin embargo, no es la más utilizada. La más utilizada es la que vamos a ver ahora, que es la desviación estándar. Y para calcular la desviación estándar, aplicamos un truco. ¿De qué otra manera podemos eliminar el signo negativo? Pues una de ellas es elevándolo al cuadrado, elevando el número al cuadrado. Entonces sería el cuadrado de las desviaciones. ¿Y cuánto nos da esto? Nos da el cuadrado de menos 3, 9, 1, 9, 4, 9. ¿Ok?
Y ahora sacamos el promedio de estas desviaciones otra vez. Y entonces obtenemos que es igual a 32. Esto en realidad se le llama la suma de cuadrados, porque estamos sumando los cuadrados, ¿no? Entonces esta es la suma de cuadrados. Para sacar el promedio dividimos entre n, que nos da entre 5, 6.4. A este término, ¿podríamos decir que ya es la desviación estándar? No, porque hay algo importante aquí. Este parámetro, este número, está en centímetros cuadrados. ¿Y eso qué? O sea, obviamente está en centímetros cuadrados porque estamos sumando los cuadrados. Pero ¿qué representa esto? No hace sentido. O sea, si nuestras hojas están medidas en centímetros, una longitud, y decimos que la desviación de la media está en centímetros cuadrados, eso no hace sentido. Entonces, aquí lo que hacemos es otro truquito, el cual simplemente es sacar la raíz cuadrada de este valor. Entonces, si sacamos la raíz cuadrada de este valor, nos da una desviación estándar de 2.5. Ahora sí, está en centímetros, en las mismas unidades que nuestras mediciones, que nuestras observaciones originales, ¿de acuerdo? A esto se le llama la varianza. Y a esto se le llama la desviación estándar. La varianza es muy útil. Es uno de las medidas de dispersión más útiles por sus propiedades. Ahora, ¿por qué se usa más la desviación estándar? ¿Qué propiedades tiene que la hacen interesante? Primero, no es tan robusta como la diferencia absoluta de las medias, porque los valores más altos los amplifica, es más sensible a los datos extremos. Y esto en parte es importante para después hacer inferencia estadística. Por ejemplo, si tenemos una distribución normal con la media, a una desviación estándar se encuentra el 64% de los datos. A dos desviaciones estándar tenemos el 97% de los datos. Déjenme verificar estos datos, a ver. 38% de los datos. A dos desviaciones estándar se encuentran el 95% de los datos. Y a tres desviaciones estándar se encuentra el 99% de los datos. Esto es muy útil para la inferencia estadística. Por ejemplo, si tenemos otra población que cae aquí, que estas dos poblaciones son distintas, podrías considerar que estas dos poblaciones son distintas o son una muestra aleatoria de la misma población. ¿Ok? Ahora que estamos hablando de poblaciones, es importante lo siguiente. Esta es la fórmula para calcular la desviación estándar de la población, pero es muy difícil medir a la población entera. Usualmente lo que se hace es tomar una muestra de la población. Si tú quieres saber cuánto miden las hojas de un árbol, pues prácticamente es imposible medir todas las hojas de un árbol. Entonces lo que haces es tomar una muestra. Cuando haces eso, hay que aplicar, le podremos decir como un penalty que va a incrementar la desviación estándar para no subestimar la desviación estándar real de la población. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace a través de algo que se llama los grados de libertad. Los grados de libertad, que es igual a n menos 1. Es decir, n el número de observaciones menos 1. En este caso sería 4. Y si calculamos la desviación de esa manera, obtenemos entonces que nuestra suma de cuadrados es 32 entre los grados de libertad, nos da una varianza de 8. Y esa varianza de 8, si le sacamos la raíz cuadrada, nos da una desviación estándar de 2.8. Entonces nos dio una varianza
y una desviación estándar de 8 y 2.8. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que hay que tener en consideración es que estas medidas de dispersión solamente aplican si nuestra distribución se acerca a la normalidad. Si tenemos, por ejemplo, una distribución que es así, pues resulta que nuestra media va a caer tal vez por acá. Esto no, en un inicio no es representativo de la población. Tal vez en este caso convendría sacar la moda o la mediana, que nos van a indicar cuánto miden la mayoría de las hojas, ¿no? Pero para este caso, si tú me dices, mira, ese árbol tiene una desviación estándar, una media de 5 y una desviación estándar de 2.5 centímetros, y no me dices que la distribución no es normal, pues yo me puedo ir con la finta y entonces ir a medir un árbol, y yo lo que espero es que cuando agarre muchas hojas, como tome la muestra de muchas hojas, pues la media va a ser 5, la mayoría de las hojas van a estar 5 y voy a obtener una igual cantidad de hojas que miden menos de 5 y una cantidad igual de hojas que miden más de 5, pero este no es el caso. En este caso, me voy a encontrar con que hay más hojas que miden menos de 5 que la media y muy poquitas hojas que miden más de 2.5. Para este caso, igual es mejor utilizar otras métricas como el rango intercuartil o cosas de ese tipo. ¿Estamos? Entonces, en resumen, para medir la dispersión de los datos, simplemente calcular el promedio de las desviaciones no es válido, no es correcto, no nos va a dar la información adecuada. Podemos tomar los valores absolutos de las desviaciones y sacar el promedio de esto y nos va a dar un parámetro perfectamente utilizable y que es de hecho muy robusto. Sin embargo, el que más se usa es la desviación estándar, porque está distribuida en un espacio euclidiano y además cuando la población es normal, tiene propiedades interesantes y además magnifica los valores extremos. Todo esto nos va a ayudar a hacer, por ejemplo, después estadística inferencial. Y para calcular la desviación estándar simplemente se saca el cuadrado de las desviaciones para obtener después la suma de cuadrados. La suma de cuadrados entre el número de observaciones nos da la varianza. Si estamos trabajando con una muestra, entonces utilizamos los grados de libertad y después la raíz cuadrada de la varianza nos va a dar la desviación estándar.